Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Brúa, en donde traigo muchos temas sobre el autoconocimiento y sobre todo para mujeres más de 35 años. Y hoy quiero traer un tema que muchas mujeres sienten profundamente, que pasa muchas veces en la vida por este lugar, pero que casi nadie nos enseñó realmente a cómo atravesar las transiciones. Y es por eso que quiero hablarte de esto hoy. Es algo que para mí es extremadamente importante, tener herramientas y entender cómo funcionan los ciclos de las transiciones. Y las transiciones es ese momento de la vida en que algo dentro tuyo cambia, aunque a veces parezca por fuera todo igual, pero muchas veces pensamos que las transiciones son grandes eventos, algo dramático, algo visible, como por ejemplo un divorcio, un cambio de trabajo, mudarte de país, una enfermedad. Y sí, a veces son así, pero muchas veces las transiciones empiezan de una forma mucho más silenciosa, empiezan en el día a día. Y mientras seguís viviendo tu vida normal, mientras seguís trabajando, cuidando de tus hijos, hablando con las mismas personas, haciendo las mismas cosas, pero algo dentro de vos comienza a moverse y empezás a sentir esa sensación que a veces es difícil de explicar, como si lo que antes hacía sentido ya no hiciese tanto sentido, como si ciertas formas de reaccionar ya no te representa y como si la vida que vos construiste hoy ya no te representan completamente. Y ahí empieza una transición. Pero hay algo que me parece muy importante decir, porque creo que es una de las grandes trampas de nuestra sociedad, porque vivimos en una cultura profundamente inmediatista. Todo tiene que pasar rápido, todo tiene que tener claridad, todo tiene que tener resultados visibles. Entonces, imaginamos el cambio como algo muy ordenado, algo así como tuve una crisis, aprendí algo, hice la transición, cambié, y ahora ya sé cuál es mi próximo objetivo. Como si la vida fuese una lista de pasos. Pero en la vida real no funciona así. No sé si a vos te pasa, pero las transiciones a veces no son lineales y muchas veces ni siquiera vienen de a una. A veces las transiciones se superponen. Mientras estás atravesando una transformación interna, cambian tus relaciones. Mientras estás redefiniendo tu identidad en ese cambio, tus hijos se van a la universidad, cambia tu cuerpo, cambia tu energía. Y entonces lo que sentimos muchas veces es que ese suelo que antes parecía estable empieza a moverse y ese movimiento a veces es constante. Muchas mujeres empiezan a sentir esto después de los 35, de los 40, porque también se asuma el proceso orgánico de la mujer, la premenopausia y la menopausia. Y ese proceso también trae cuestionamientos de decisiones que se tomaron hace años. Y en ese momento, que es un momento de mucha disrupción, después de los 35, los 40, empezás a mirar tus relaciones de otra manera. Empezás a preguntarte si esa forma de vivir sigue siendo la tuya. Y cuando eso empieza a pasar, aparece uno de los momentos más incómodos de cualquier transición, que es el vacío. Porque la transición tiene un punto muy particular, un punto en el que dejamos de identificarnos con lo que éramos. Yo ya no soy quien creía que era, pero todavía no sabemos quién estoy siendo ahora. Sé que estoy cambiando, sé que ciertas creencias ya no hacen más sentido, sé que ciertas formas de reaccionar ya no soy yo, pero todavía no aparece con claridad el nuevo lugar. Y ese lugar intermedio es profundamente incómodo. La mente odia ese lugar. El ego quiere definiciones, quiere respuestas, quiere volver rápido a algo conocido. Y por eso muchas veces pasa algo que es humano y es el volver para atrás. Es volver al lugar conocido, al lugar en el que estoy cómoda, y volvés a una forma de vivir que ya no te representa en el hoy. Volvés a patrones que ya no hacen parte. Y no porque no querramos, sino porque el vacío da miedo. Y si algo aprendí en mi propia vida, y por eso a mí me encanta compartir con ustedes mi experiencia, es que muchas veces la riqueza más profunda de la transformación vive en ese lugar incómodo. Y hay una teoría que yo estuve estudiando y que me encantó y que explica esto de una forma muy interesante y se llama la teoría U, que es desarrollada por Otto Scharmer en el MIT. Y lo interesante de esta teoría es que describe cómo ocurren los procesos profundos de transformación. Él lo trae tanto en procesos personales como las organizaciones. Él trabaja mucho con las organizaciones. Y lo que propone esta teoría es que
Primero vivimos mucho tiempo operando desde lo conocido, desde nuestros patrones, desde nuestras creencias. Es lo que se llama descargar el pasado. Repetimos lo que ya sabemos. Vivimos en un modelo de repetición, lo que ya aprendimos, lo que hiciste antes. Hasta que en algún momento algo deja de hacer sentido, eso se interrumpe. Y ahí empieza el segundo movimiento, que es el dejar ir. Empezamos a soltar viejas identidades, viejas formas de ver el mundo, viejas maneras de reaccionar. Y entonces entramos en el fondo de la U, de esa teoría, que es un espacio de pausa, de silencio, de escucha profunda. Un lugar donde todavía no sabemos qué viene, y ese es el vacío. Y lo interesante es que según esta teoría, el cambio real no ocurre cuando actuamos, ocurre en ese fondo de la U, que es cuando dejamos de operar desde lo pasado y empezamos a escuchar lo que quiere emerger. Solo después de ese último movimiento, que es dejar venir, la nueva dirección, la nueva visión, la nueva forma de actuar empieza a tener lugar. Y por eso para mí es tan importante el autoconocimiento, porque el autoconocimiento te permite abrir espacio a ese no saber, y no es fácil, es extremadamente difícil. Pero ese momento del vacío, del quedarte en ese lugar de la incertidumbre, no se puede forzar. Y acá aparece la ilusión de nuestra sociedad, y eso es lo que lo hace más desafiante ese momento, que creemos que después del vacío tiene que aparecer inmediatamente un plan, un objetivo claro, un propósito definido. Pero muchas veces el momento después de la transición es un momento mucho más orgánico. Y sí, podemos tener deseos, podemos decir quiero que sea más auténtica yo conmigo misma, quiero tener relaciones más honestas, quiero dejar patrones. Podemos tener claridad sobre el tipo de vida que queremos, pero también es un momento muy fértil para permitirte que la vida te sorprenda. Y eso no significa soltar todo ni vivir sin dirección, significa tener un deseo o tener un espacio donde la vida te muestre caminos que no habías imaginado. Muchas veces las transformaciones más profundas llegan justamente por lugares que nunca hubiésemos planeado. Y para mí esto no es solamente teoría, es algo que viví muy claramente en mi propia historia. Una de mis primeras grandes transiciones fue cuando me fui de Argentina para Brasil. Fue un momento en donde yo terminaba la universidad, yo no quería irme, no quería alejarme de mi familia, de mis amigos, de mi idioma, de mi cultura, pero mi novio en esa época, que hoy es mi marido, recibió una propuesta de trabajo en Brasil y me preguntó si yo quería acompañarlo. Una parte muy fuerte de mí decía que no. Tenía miedo, no conocía el idioma, no conocía la cultura, Brasil no era un lugar que yo hubiese imaginado para mi vida, pero otra parte de mí quería estar con él, quería acompañarlo. Entonces hice algo que hoy lo entiendo como lanzarme al vacío. En ese momento no tenía la conciencia y muchas veces eso es lo más rico del proceso, cuando actuamos sin planear, sin saber cuál es el paso a seguir. Y creo que esa autenticidad fue la que me permitió vivir ese proceso desde ese lugar de autenticidad. Y fue incómodo, fue muy incómodo porque extrañaba profundamente Argentina, pero poco a poco empecé a habitar lo que la vida en Brasil me estaba mostrando. Vivía en Río de Janeiro, me conecté con la naturaleza, con el calor, con el cuerpo mucho más presente en la vida cotidiana y algo empezó de a poco a cambiar en mí. Empecé a habitar mi cuerpo desde otro lugar, más creativo, más instintivo. Empecé a pintar, empecé a ir todos los días a la playa, a correr. Conocí personas nuevas, ambientes culturales completamente diferentes a los que había conocido hasta ahora y nada de eso yo lo había planeado. La única claridad que yo tenía en ese momento es que quería estar al lado de Rodolfo. Quería vivir una relación de compañerismo, de explorar juntos. El resto fue dejar que la vida me mostrara el camino, y esa experiencia me trajo algo muy fuerte. La sensación de que la vida podía sorprenderme de formas de que yo no había imaginado. Y durante mucho tiempo viví desde ese lugar. Y fue un proceso en donde yo permití mucho que la vida me sorprenda, ¿no? Y ahora quiero traerte un contrapunto, que fue, porque no todas las transiciones son así, y, y creo
es importante también traer otro modelo de transición. Y en mi vida fue la enfermedad de mi hijo mayor, que fue un momento eh, de mucho encontrarme con una enfermedad, con la posibilidad de que algo mayor pasase, que era enfrentar la muerte. Y cuando enfrentamos una amenaza extrema, especialmente relacionada con un hijo, o puede ser con otros temas, pero que a vos te mueva mucho, el sistema nervioso entra en un modo de supervivencia. Y esto está muy estudiado en la neurociencia, el trauma. Entonces, el cerebro, lo que pasa en esos momentos es que entra en hipervigilancia. ¿Y qué pasa? La mente empieza a querer controlar todo. Entonces, durante el tratamiento sentí que pude soltar profundamente mucha cosa. Había algo tan grande, tan incierto, que muchas veces sentí que simplemente tenía que entregarme al proceso. Pero ¿qué pasó? Después del tratamiento apareció algo muy diferente, que fue el control. Un intento muy fuerte de asegurar que todo estuviera bien. Y siendo completamente honesta, es algo que todavía hasta hoy trabajo, porque cuando uno enfrenta una posibilidad de perder a un hijo, algo en el sistema nervioso cambia y muchas veces aparece una rigidez que es una forma de protección. Y esa transición fue y está siendo muy diferente a la anterior. No fue rápida, no es clara, no fue clara, fue una transición que se fue dando a lo largo de los años. Y también porque hubo superposiciones de transiciones. Al mismo tiempo que terminé el tratamiento de mi hijo, se sumaron la transición de mis hijos que se fueron a la universidad, primero uno, después el otro, y apareció el nido vacío. Entonces, no fue solo una transición, fueron muchas transiciones. Y mi identidad estuvo reconfigurándose constantemente. Y creo que muchas mujeres viven algo parecido. Donde no es un cambio puntual, son muchos cambios ocurriendo al mismo tiempo. Muchas mujeres, cuando los hijos se van de la casa, se separan, se divorcian. Ahí estás también viviendo una transición encima de otra. Muchas dejan el trabajo, otra transición encima. Por eso creo que es algo muy importante entender que la vida se mueve entre expansión y contracción. Nuestra cultura glorifica la expansión, el crecer, el hacer más, el avanzar, pero las contracciones también son partes imprescindibles del crecimiento. A veces necesitamos pausa, silencio, retirarnos, momento donde algo nuevo se organiza y reorganiza internamente. Y si hoy estás en una transición, tal vez no estás perdida. Tal vez estás exactamente en ese lugar en donde algo nuevo está pidiendo para nacer, aunque todavía no puedas verlo con claridad. Tal vez lo único que necesitas ahora es sostener ese espacio un poco más, porque muchas veces es exactamente ahí, en ese lugar donde todavía no sabemos quién estamos siendo, donde empieza a emergir esa versión más verdadera de nosotras mismas. Entonces, mi invitación es esa, es al quedarnos en ese lugar donde no sabemos qué es lo que viene. Lo que viene ya vendrá, la vida ya lo traerá, pero el lugar de la U que les contaba, ese lugar de abajo de la U, es un lugar muy fértil, es un lugar en donde muchos mensajes de tu inconsciente, muchos mensajes de la vida vienen en cuando te permitís estar en ese lugar de silencio, de retracción, de ir para vos misma. Porque el próximo paso es el permitir que la vida traiga y sí empezar a vivir esa nueva versión. Pero por hoy, en este capítulo, quiero dejarte esa invitación de permitirte habitar ese lugar de incertidumbre. A veces ese lugar de incertidumbre no dura una semana ni un mes. A veces dura un año. Y el desafío está en ir caminando en la vida con la incertidumbre sin definir grandes cosas, simplemente sintiendo, sabiendo que es un lugar fértil. Entonces, te invito a que me cuentes si estás en ese lugar, si pasaste por ese lugar y que te preguntes,
cuán desafiante es para mí mantener ese lugar de no saber, porque ese lugar de no saber es donde emerge la versión más verdadera que podés llegar a traer. Te dejo un beso, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio de Brúa. Un beso.